A continuación, lección educativa de Educación Artística, séptimo grado. Bloque 2, música. Secuencia 7, haciendo nuestros instrumentos. Programa 11, elaborando nuestros instrumentos. Expectativa de logro. Interpretan sencillas piezas instrumentales. Bienvenidos a una nueva lección educativa de Educación Artística séptimo grado. El día de hoy nos encontramos desde el Conservatorio Nacional de Música y hablaremos acerca de los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales son los objetos construidos por el ser humano para reproducir vibraciones sonoras. Sabemos que los instrumentos musicales se clasifican según sus sonidos en cordófonos, membráfonos, idiófonos y aerófonos. El día de hoy nos encontramos con el subdirector, el máster Daniel Obando, del Conservatorio Nacional de Música. Cordófono. Los instrumentos cordófonos son los instrumentos que generan una vibración a través de una cuerda, que generan a través de esa vibración también un sonido. ¿Y dentro de ellos cuáles tenemos? Dentro de ellos tenemos el violín, por ejemplo, que a través del arco hacemos vibrar las cuerdas y genera este sonido. Tenemos también la guitarra, que con el punteado de los dedos genera este sonido. Tenemos el violonchelo, la viola, el contrabajo, que son instrumentos también de cuerda. Y hay un instrumento que yo creo que muchos no saben, que también es de cuerda, que es el piano. El piano tiene cuerdas que a través de martillos que percuten la cuerda genera el sonido. Este es el violín, el instrumento de cuerda frotada más pequeño y el más agudo. Consta de 4 cuerdas, de la más aguda a la más grave. Es mi, la, re y sol. Es uno de los instrumentos protagonistas de la orquesta sinfónica y pueden tocar música popular y música clásica con este instrumento que es muy versátil. Hola, este es la viola, es un instrumento de cuerda frotada, parecida al violín, pero la diferencia es que es un poco más grande y es más grave el sonido que produce o más ronco. Si quieren pueden ver la diferencia del tamaño entre el violín y la viola. Es como la hermana mayor del violín, digamos. Y tiene 4 cuerdas que de la más aguda a la más grave suenan así. La cuerda la cuerda re, la cuerda sol y la cuerda do. Este instrumento, al igual que el violín y la viola, pertenece a la familia de la cuerda frotada. Su nombre es violonchelo o cello. Tiene 4 cuerdas y se ejecuta con un arco, el cual se frotan sobre las cuerdas. Las cuerdas son la, al igual que la viola, re, sol y do, en un registro más grave.
Bueno, este es el instrumento llamado contrabajo. Este instrumento es un instrumento de cuerdas frotadas. Frotadas quiere decir que vamos a tocar con el arco. Este instrumento es el más grave de esta familia de las cuerdas frotadas. Membráfono. Los membráfonos son los instrumentos, como aquí atrás pueden ver, tienen una membrana arriba que cuando se percute genera una vibración y genera un sonido. En este caso genera un sonido indeterminado, o sea que no puedo determinar que si es un la, un do, un re. Pues las congas son un instrumento de percusión en el cual normalmente se utilizan 2 o hasta 3. Tenemos, dependiendo, diferentes sonidos. Una está en afinación más grave y otra en un poquito más agudo. Depende de la colocación de las manos. Tenemos diferentes sonidos, como puede ser el abierto, tenemos el slap, tenemos el ahogado, y así con la combinación de ellos podemos hacer diferentes ritmos. Son utilizados normalmente en ritmos latinos, como puede ser cumbia, merengue, punta, salsa, entre otros. La función de la batería consta de pergaminos que son afinados por estos tornillos. Y bueno, depende de cuántas vueltas se le da a cada uno, cambia la afinación del tono. Por ejemplo, si le da 2 vueltas, lo soca y suena muy agudo. Lo baja, suena muy bajo. Consta de platillos, los cuales los platillos tienen campanas, que son estos de aquí, tienen la orilla, y consta de un pedal hacia el bombo, de baquetas de madera, y la baqueta varía por su punta, el cuello, el cuerpo y el mango. Bueno, estos se llaman timbales latinos o tarolas, constan de 2 pergaminos. Un timbal suena más grave y otro más agudo. Sí. Traen aquí tuercas a los lados para la afinación. Mientras uno lo apriete más va a sonar, bueno, depende, va a sonar más agudo si lo aprieta y más grave si lo afloja. Este se llama cencerro y se suele usar para música latina, los timbales latinos. Aerófono. Dentro de los instrumentos aerófonos encontramos lo que son todos los instrumentos que a través del aire, del aliento, podríamos decir también, generan un sonido. Puede ser una trompeta, puede ser una flauta, puede ser un saxofón y de todo tipo de instrumentos que generen un sonido a través del viento. Les presento este instrumento hermoso que se llama la flauta traversa. Este instrumento pertenece a la familia de vientos madera. Podrán preguntarse por qué a los vientos madera si está construida de metal, pero en sus orígenes este instrumento fue construido de diversas maderas.
A lo largo de la historia ha venido evolucionando y finalmente en el siglo XIX, aproximadamente el año 1827, se le hizo su última modificación, quedando de esta manera. A partir de ese año se construye de diferentes metales preciosos, puede ser desde cobre, bronce, plata, platino, oro y todo lo que ustedes puedan imaginarse en sus diferentes combinaciones. Hay algunas flautas que incluso pueden incluir piedras preciosas, pero su precio pues es bastante alto y bastante costoso. Este es el saxofón, es igual de la familia de las maderas, pertenece a la familia de las maderas. Hubo un tiempo que este instrumento se fabricó de madera, pero por las exigencias en aquellos tiempos de ganar sonoridad, entonces se fabricó de metal hasta el día de hoy. Fue inventado por un fabricante de instrumentos con el nombre de saxofón porque su fabricante se llamaba Anthony Joseph Sachs, y entonces se le agregó la parte de fono, de sonido, ¿no? Entonces por eso se le puso el nombre de saxofón. Se fabricó en 1842-43 y a la luz pública ya salió en 1845. Idiófono. Los instrumentos idiófonos son aquellos instrumentos que su cuerpo entero vibra y genera un sonido. Puede ser, no sé si han visto un triángulo, que el triángulo se percute y genera el sonido. Todo el cuerpo vibra y genera un sonido. Puede ser una marimba, que cada pedazo de madera de la marimba se ejecuta y vibra y genera un sonido. Y una lira, que es un instrumento que conocemos casi en todos los centros educativos. Una lira sería un instrumento idiófono. El xilófono es un instrumento de percusión de la familia de los idiófonos. Tenemos que cada tecla de madera tiene diferentes sonidos ya establecidos. Se toca por medio de este tipo de baquetas llamadas bolillos, y pues como les dije, cada uno tiene su diferente sonido, empezando de grave, y a la derecha tenemos los más agudos. Entonces tenemos, por ejemplo, Los instrumentos musicales autóctonos los podemos identificar en las siguientes áreas: el área étnica indígena, el área étnica criolla o mestiza y el área étnica garífuna, caribe o negroide. Área étnica indígena fueron los acontecimientos históricos que datan desde antes del descubrimiento de América. En el área étnica indígena encontramos instrumentos que se encontraban disponibles, ¿no? Que podríamos decir inclusive prehispánicos, como los mayas. Se encuentran flautas que producen sonidos de la naturaleza. No tenemos muchos datos de los mayas, ¿verdad? En este caso, pero sabemos que ellos también fueron una sociedad muy rica culturalmente. Tenemos en el área indígena, tenemos pitos de carrizos, que es como una flauta, podemos decir. Tenemos tambores como el tuncul,
Y tenemos también ciertos instrumentos de percusión, por ejemplo, un instrumento curioso es la quijada de burro, que se puede utilizar también para ejecutar y escuchar un sonido parecido al güiro. Área étnica criolla o mestiza. Fueron los acontecimientos históricos que datan de la colonización de América por la corona española. Dentro del área étnica mestiza o criolla, tenemos lo que son las guitarras, por ejemplo, que fueron, recuerden que son instrumentos que vinieron con también influencia europea. Entonces ya también podemos incluir más adelante el violín, la marimba, o sea, podemos tener inclusive instrumentos anteriores a la guitarra. Existía el instrumento que se llama laúd, que es el instrumento antecesor de la guitarra. Tenemos una guitarra barroca que también es parecida a la guitarra ya desarrollada como la conocemos hoy en día. Área étnica garífuna, caribe o negroide. Fueron los acontecimientos históricos que datan durante y después de la conquista de América, que trae esclavos procedentes de África y por la mestiza con los habitantes de esa época, se mezclan y surgen la cultura garífuna. Dentro del área étnica garífuna podemos recordar, hago especificación de que los nombres tienen también un nombre garífuna. En este caso yo no podré darles este nombre garífuna, ellos me refieren a un nombre específico, pero les puedo decir de que está el caracol, un instrumento que se ejecuta con el aire, podríamos decir con el viento. Tenemos los instrumentos de percusión como es el caparazón de tortuga, ¿verdad? Que ya no se hacen, pero se mantienen en la tradición. Tenemos los diferentes tambores garífunas. Entonces, es una música que idealmente se utiliza bastante el ritmo. ¿Y las maracas, profe? Las maracas se utilizan también en el área garífuna y en el área indígena. Entonces, es un instrumento, como les digo, que no le llaman así en el lenguaje garífuna, pero que también se utiliza. En la actualidad, en varias regiones del país existen grupos indígenas que mantienen la conservación de los instrumentos musicales. En la conquista, debido al mestizaje con los pueblos indígenas, se crearon y combinaron nuevos instrumentos. Y en la cultura garífuna, caribe o negroide, la música es ancestral, conservándose la creación de sus instrumentos y su música. Espero que esa lección educativa haya sido de su agrado. Y recuerden que los instrumentos musicales se clasifican en diferentes tipos. Nos vemos pronto.